como también es una gran alegría el recibir en esta ocasión, es un tema interesantísimo el que viene a continuación. Y les pedimos toda su atención, toda su concentración, porque es una plática que nos va a compartir con todos nosotros el ingeniero Raúl Esqueda, una plática que nos habla, nos ilustrará de algunos milagros eucarísticos, de algunos prodigios que caen dentro del ámbito de lo inexplicable, que para nosotros los católicos, sin ser un objeto directo de fe, sin ser materia directa de nuestra fe católica, sin embargo son regalos de Dios nuestro Señor para la fe, para nuestra fe, sobre todo en este siglo de la ciencia, en este siglo en que todos podemos entender, comunicarnos en el lenguaje universal de la ciencia. El ingeniero Raúl Esquerra, nacido en la Ciudad de México, terminó sus estudios como ingeniero mecánico electricista. Ingresó muy joven a la Acción Católica Juvenil Mexicana, la famosa ACJM. Es colaborador del Movimiento de Renovación Cristiana y Católico en el Espíritu Santo. Activo y prestigioso conferencista y evangelizador a nivel nacional e internacional. Ha realizado investigaciones y bajo la aprobación y guía de su director espiritual, que es el padre David García Limón, imparte desde hace 3 años esta plática que hoy viene a compartir con todos nosotros, plática que se titula precisamente Los milagros eucarísticos en el mundo. Toda su atención, toda su concentración, aprovechen esta plática interesante y aprovechamos el momento para recibir con un calurosísimo aplauso al ingeniero Raúl Esqueda. Por favor, ingeniero. Gracias, pues todo que sea para la gloria del Señor. Los invito, si me acompañan, poniéndonos un momentito de pie para consagrar esta misma plática con la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Pues vamos a empezar a platicar un momento de lo que son los milagros, algunos de los milagros eucarísticos en el mundo. Pero primero recordemos muchas de las grandes palabras y promesas que el Señor nos regaló a través de la Biblia, palabras de Jesús. En Mateo 26:26 recordamos que nos dice: cuando instituyó la Santa Eucaristía en la última cena, Jesús tomó pan y después de bendecirlo les dijo: tomen y coman de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después tomó una copa de vino y dando gracias, se las dio diciendo: tomen y beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por todos ustedes para el perdón de sus pecados. Fíjense las promesas que nos regala. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi carne, y la daré para vida del mundo. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no viven de verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Curiosamente, si se fijan en esta pintura que está aquí, es un fresco de Rafael del año 1400 y pico. Tiene un nombre que se llama La Disputa, aunque no se está disputando nada, pero fíjense cómo está la adoración en todo el cielo y en la tierra del milagro de la Eucaristía, de Jesús presente en la Eucaristía. Y ahí podemos distinguir a Santo Tomás de Aquino, a San Francisco, a los apóstoles, a muchos santos que precisamente ya los estaban representando en la adoración eucarística. Otra promesa del Señor: mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera.
El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, como el Padre que me envió, y yo vivo por él. Así que quien me come a mí, tendrá de mí la vida. Perdón, al sentir todas estas promesas que el Señor nos está regalando, creo que de aquí podemos partir para saber que todos los días, en todos los sagrarios, mientras esté un sacerdote consagrando, existirá un milagro, porque está ahí Jesús presente. En 1862, San Juan Bosco recibió una profecía en un sueño, en la cual le decía: habrá caos en la iglesia a finales del siglo XX. La tranquilidad no regresará hasta que el Papa ancle el bote de Pedro, o sea, la iglesia, entre los dos pilares que son la devoción a Nuestra Señora la Virgen María y la Eucaristía. Y si se fijan, aquí pueden ver en la representación, está el bote, que es la iglesia, con el Papa al frente. Están los dos pilares de la devoción a María y la devoción a la Eucaristía. Y hay muchos botes chiquitos que están atacando al bote principal, que es la iglesia. Y esto yo creo que lo vemos todos los días que se cumple, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales mensajes que nos dejó? Sean asiduos a la Eucaristía, recen todos los días y arrepiéntanse de sus pecados a través de la confesión. Vamos con el primer milagro. El primer milagro del que se tiene presencia física está en la ciudad del Anciano, en Roma. Fue en el año 700. Estamos hablando hace 1300 años. En el año 700 había un monje basiliano, el cual pasaba por una etapa de prueba. Dudaba de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dudaba que estuviera realmente en la Eucaristía. En el momento en que él consagró la carne, la hostia se convirtió en carne y el vino se convirtió en sangre. En una investigación científica en el año de 1970 se concluyó, si se fijan, aquí está la hostia, tiene la forma de carne. Los picos que se ven alrededor fue porque en el año de 700 la gente, al tener un pedazo de carne viva, lo que hicieron fue clavarlo en una tabla pensando para que no se encogiera, ¿verdad? Desafortunadamente fue lo que produjo que tuviera este deterioro. Sin embargo, fíjense lo más hermoso, es un pedazo de corazón, miocardio, y el corte que está hecho, que fue hace 1300 años, no se podía hacer con tal precisión ni con rayo láser en la actualidad. La sangre, aquí la pueden ver, son 5 bolitas, ¿sí?, de sangre, es verdadera sangre. Una cosa muy impresionante es que si ponen una bolita de sangre en una balanza y del otro lado otras 4, pesan lo mismo que si ponen 2 que 3 o algo, pero es sangre verdadera. La carne y la sangre pertenecen a la especie humana y son del tipo AB. En la sábana santa de Turín también tenemos sangre humana tipo AB, es la misma sangre. Aquí pueden ver ya unas ampliaciones a través del microscopio, donde sobre todo los que estudian medicina o conocen de medicina, pues podrán ver todas las fibras y el nervio vagal del corazón, ¿sí? Aquí hay cerca de 8 o 10 ampliaciones de todas las investigaciones que se han hecho de ese pedazo de carne, que además está vivo. Han visto y descubierto, se alcanza sobre todo a apreciar en esta toma, que tiene venas por las cuales parece que si estuviera circulando sangre ahorita. Aquí es el santuario del anciano, aquí es donde está el milagro eucarístico y es la parte interna del santuario. Este es como se conserva hasta en la actualidad. Si se fijan, tiene un sello lacrado con el cual certifica que sea auténtico, que está autentificado, pero no tiene ningún preservativo, o sea, no hay nada ni ningún elemento químico que se haya puesto para preservarlo. Hasta la fecha así se conserva y nada más tiene 1300 años de antigüedad. Tuve la gran bendición, junto con mi esposa y mi director espiritual, de poder visitar este lugar cuando fuimos a invitar a su santidad a un retiro sacerdotal internacional que se hizo en Monterrey. Y Dios puso todo para que pudiéramos estar ahí. Ya se podrán imaginar la alegría que tuvimos al verlo. Fíjense, en la sangre, si ahorita se tomara una partícula de esa sangre y a cualquiera nos pusieran una transfusión, funciona perfectamente bien. La sangre está fresca y viva.
en Santarém en el año de 1200. Santarém es una provincia en la cual había una mujer muy infeliz que creía que su esposo no la amaba y que él era infiel. Ella fue con una hechicera, desgraciadamente a veces vamos por caminos que no son agradables a Dios a buscar soluciones. La hechicera le pidió una hostia consagrada porque con esto iba a ayudarla a recuperar a su esposo. Tristemente, en muchos de los ritos satánicos utilizan las hostias para precisamente profanarlas y burlarse de ellas. Ella era una buena mujer, pero lo que quería era recuperar a su esposo. Hizo todo un plan y fue a recibir la comunión, pero no la consumió. Se fue a una esquina y puso la hostia en un pañuelo y se dirigió con la hechicera. Sin embargo, en el camino, la hostia empezó a sangrar y toda la gente le preguntaba que qué le pasaba, pensando que ella era la que iba sangrando del pecho, ya que llevaba el pañuelo en el pecho guardado. Entonces se espantó tanto que se dirigió a su casa y puso la hostia en un baúl. Cuando llegó su esposo, se fueron a dormir, pero su pecado la atormentaba y no le dejaba dormir. Varias veces se despertaron por los fuertes rayos que salían del baúl, rayos fuertes de luz. Después de eso, ella le confesó su pecado a su esposo y fueron a ver al sacerdote y le dijeron lo que había pasado. El sacerdote regresó al día siguiente la hostia consagrada a la iglesia. Y fíjense qué hermosura, ¿sí? En el centro, aquí se ve, está la parte de la hostia, y si se fijan, todo esto es cristal. Resulta que el sacerdote fue y guardó la hostia y la puso en cera para que, como había sangrado y todo, no se derramara. Días después que fueron a buscarla, la cera se había convertido en cristal, que es la forma original que hasta la fecha tiene, donde después pusieron este tabernáculo para adorarla o esta custodia. O sea, un milagro sobre otro. La misma hostia en la cera quedó envuelta en cristal. En Daroca, en el año de 1239, Daroca, una provincia española, se sostenía una gran batalla a finales de 1238 entre los españoles y los moros. En eso los españoles, gracias a Dios, estaban en misa consagrándole al Señor esta batalla, y el padre Mateo Martínez se encontraba celebrándoles misa en el campamento. Pero antes de que los comandantes recibieran la comunión, les llegó la noticia de que los moros habían empezado un ruin ataque, por lo que volvieron al campo de batalla. El padre envolvió la hostia consagrada en el corporal, las hostias, y la escondió debajo de una roca que estaba como a 10 metros de donde estaban. Gracias a Dios los españoles salieron vencedores y precisamente fueron a darle gracias a Dios para continuar la misa y comulgar. El padre Mateo fue al lugar de la roca y al desdoblarla se atemorizó, ya que las hostias habían empezado a sangrar, como se alcanza a ver en el corporal. Ellas se adherían al corporal y aparecían manchas de sangre en la tela. Los comandantes, obviamente que pertenecían a diferentes regiones de España, tomaron esto como una señal de Cristo y elevaron el corporal como estandarte y se dirigieron otra vez contra los moros, resultando no en una sola victoria, sino en una derrota total a los moros, ya que habían recibido esta señal del Señor. Pero luego viene la parte humana, ¿verdad? Todos los sacerdotes que todos los militares que pertenecían a diferentes regiones de España, querían que el milagro se fuera a su región. Después de mucho batallar y de jugar a la suerte y de tratar de hacer las cosas, tomaron una decisión. Pusieron el estandarte sobre una mula, pero que además era árabe, para que no supiera irse a ningún lugar de España o estuviera ya mal acostumbrada, y la dejaron vagar. Y fíjense lo que el Señor les hizo. La mula vagó por cerca de 300 kilómetros y la tuvieron que ir siguiendo hasta que se paró frente al hospital de San José en la provincia de Daroca. Otro milagro, Bolsena y Orvieto, en el año de 1263. En el año de 1263, Pedro de Praga, un sacerdote, dudaba sobre la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y aquí hago una aclaración que es importante. Muchas veces pensamos o decimos que son los milagros sobre los sacerdotes. Gracias a Dios que ellos sí tuvieron el valor de decir que dudaban sobre la presencia eucarística. El otro día oía una encuesta en Estados Unidos donde dicen que cerca del 70% de los católicos no creen que Cristo esté presente en la Eucaristía.
Pues en fin, volviendo a nuestro milagro, camino a Roma, el sacerdote iba a Roma porque quería buscar precisamente en Tierra Santa, en la Roma, en donde estaba el Papa, un apoyo para que su fe no decayera. Se paró en la ciudad de Bolsena y se quedó en la iglesia de Santa Cristina. A la mañana siguiente celebró misa y en el momento de la consagración elevó la hostia en alto y dijo las palabras: cuando dijo este es mi cuerpo, el pan sin levadura se convirtió en carne y empezó a sangrar. La sangre cayó sobre el corporal. El sacerdote envolvió la hostia en el corporal, lo dobló y lo dejó a un lado del altar. Pero también gotas de sangre cayeron en el piso de mármol frente al altar. El Papa Urbano VI estaba en la ciudad de Orvieto y al enterarse no se esperó a que le llevaran el milagro, sino que fue inmediatamente al lugar donde había sucedido el milagro. En ese momento fue tal su impresión que posteriormente instituyó una bula papal Transiturus, con la cual dejó a Dios gracias instituida la fiesta de Corpus Christi. Le pidió a Santo Tomás de Aquino que escribiera la liturgia para la misa, y fue cuando Santo Tomás, gracias a Dios, escribió 2 himnos hermosísimos que son O Salutaris y Tantum Ergo, los cuales se consideran entre los más grandes de nuestra iglesia. Fíjense otro milagro aquí. Santo Tomás, después de escribir estos cantos, tuvo en su convento una locución con el Señor, o sea, vio a Jesús y estaba en el aire Santo Tomás y el Señor le dijo: Tomás, has escrito también de mí, has hablado también de mí, que te daré lo que pidas. ¿Qué quieres, Tomás? Y él le dijo: solamente a ti, Señor. Qué hermosura, ¿verdad? Que algún día el Señor nos dijera que hemos hablado bien de Él, igual que Santo Tomás. Y aquí sucedió otro milagro. Si se fijan, la sangre que cayó sobre el mármol, en una ocasión llegó un sacerdote y les pidió una reliquia del altar para podérsela llevar y construir un altar en su iglesia. A la hora de que rompieron el mármol, se percataron de otro milagro. La sangre había penetrado el mármol, cosa que naturalmente no lo permite o no se puede. O sea, penetró y traspasó el mármol la sangre de Jesús. Otro milagro que tenemos es en la ciudad de Casia, en el año de 1300. Había en la ciudad de Casia un beato, Simoni Fidati, un sacerdote agustino que era buscado por los demás sacerdotes para confesarse, ya que era un sacerdote muy bendecido y el cual le había regalado el Señor el don del consejo. Sin embargo, había otro sacerdote que ya no sentía respeto por la Eucaristía, dudaba que Jesús estuviera presente. A este sacerdote que dudaba lo llamaron para visitar a un enfermo. Entonces él, irrespetuosamente, en lugar de colocar la hostia en el relicario, colocó la hostia entre las páginas de su breviario y partió. Al llegar, abrió el breviario y para su sorpresa encontró que en su lugar había 2 manchas redondas de sangre en las 2 páginas del libro. El sacerdote se fue con gran pánico y buscó de inmediato al beato Simone para confesarse. Obviamente el beato Simone le dio la absolución, pero le quitó las 2 páginas del breviario. Y a través de los años se empezó a notar un cambio en la mancha de sangre, otro milagro sobre el milagro. Si se fijan, un rostro empezó a aparecer en la mancha de sangre. Aquí se alcanza a distinguir el ojo, la nariz y parte de la cara y el cabello. Aquí se ve un poco más claro. ¿Cuántos milagros no tendrá el Señor? Yo creo que el mayor milagro es hacernos creer de que Él está presente en la Eucaristía. Otro milagro eucarístico en la ciudad de Cebrero en el año de 1300 también. En el año de 1300 había un hombre que era de esas gentes convencidas de que tenía que ir a misa todos los días. Se llamaba Juan Santini. Sin importar el clima que hubiera, no importa que hubiera calor, frío, lluvia, nieve, él iba a misa. Y el sacerdote que celebraba misa no comprendía cómo, a pesar del mal tiempo, Juan nunca faltaba a misa. Y había ocasiones que estaba celebrando él solo misa y veía llegar a Juan Santini. A pesar de la nevada tan grande que había ese día, Juan abrió la puerta del templo y el sacerdote, con el aire tan frío que entró, dijo: bueno, ¿qué le pasa a este tipo? Debería de estar en su casa descansando en lugar de venir con tanto frío aquí. Al llegar y arrodillarse ante el altar, Juan
vio cómo la hostia se convirtió en carne y el vino en sangre. En el lado derecho tienen la custodia original y del lado izquierdo los dos monumentos que se hicieron donde se conserva el corporal con la sangre y la hostia convertida en carne. Otro milagro que tenemos es en Waldbrunn, en Alemania, en el año de 1330. Había un sacerdote ya muy viejito, mayor, que se llamaba Heinrich Otto. Él celebraba la misa y después de elevar la copa, torpemente no se fijó y con el codo derramó sangre sobre el corporal. Estaba muy preocupado porque había derramado el cáliz con la sangre, pero esta preocupación se convirtió en terror, ya que cuando vio lo que había aparecido en el corporal, esta no es el corporal original, es una simulación del corporal. Ahorita van a ver el original. El vino se había convertido en sangre, formando el diseño de Cristo crucificado, rodeado de 11 cabezas de Jesús coronado de espinas, quedándole así el corporal. Cuando la misa terminó, volvió a abrir el corporal para ver si sus ojos no lo habían engañado, pues le daba miedo lo que había pasado. La escena era aún más clara. Miró alrededor y se dio cuenta de que estaba solo, y por miedo tomó el corporal y lo escondió en una mesa debajo del altar, y durante mucho tiempo no dijo nada. Sin embargo, cuando se sintió enfermo, llamó a su confesor y le contó todo lo que había pasado. Su confesor fue a recuperar el corporal y lo llevó a la iglesia para adorarlo. Aquí está el corporal original. Y aquí pueden ver, ya con rayos ultravioleta, cómo se le apareció el Cristo en el corporal. Imagínense que el Señor dispusiera que nos pasara una situación ahí, a lo mejor nos infartábamos, ¿verdad? Si nos aparece algo en el corporal. Otro milagro eucarístico que tenemos es el de Blanot, Francia, en el año de 1331. Aquí había un sacerdote, el padre Hugo, que empezó a distribuir la hostia. Una de las señoras que estaba para comulgar sintió que se le iba a caer la forma y la mordió firmemente para evitar que se cayera. Y el sacristán Tomás Calio alcanzó a recoger el pedazo con el palio. El padre Hugo no vio lo que había sucedido y sin embargo continuó distribuyendo la comunión. Tomás, al terminar de dar la comunión, le habló al padre para decirle que viera el fragmento de la hostia. El sacerdote tenía toda la intención de consumir el fragmento de la hostia. Sin embargo, al tomar el palio, la hostia desapareció y en su lugar apareció una gota de sangre que se mantuvo arriba de la tela. El padre Hugo llevó el palio manchado de la sangre a la sacristía. Hagan de cuenta que era una gota que estaba encima del palio, ¿sí? Y no se mojaba. Empezó a lavarlo con agua tibia y pura. Lo restregó como 5 o 6 veces y la mancha se puso más ancha, pero no se mezcló con el agua y no se pudo lavar. Obviamente toda la gente que estaba en misa pues se quedó esperando a ver qué pasaba, ¿sí? Finalmente el sacerdote se dio cuenta de que la sangre no se podía quitar del palio. Recortó la parte que estaba manchada de sangre y volvió adentro de la iglesia. El padre sacó la tela y les dijo: buenas gentes, ustedes pueden creerlo, esto es realmente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que yo la he lavado y restregado, no hay manera de quitarla de este palio. Casi después de 700 años, se puede constatar que el color de la sangre es rojo vivo y la tela no se ha desintegrado. Está el pedazo de tela que recortó en la parte central del relicario. Todos estos milagros de que les estoy platicando ahorita están plenamente autorizados por la Iglesia. En el año de 1333, en la ciudad de Bolonia, había una niña, Imelda Lambertini. Imelda era una niñita muy especial, ya que el Señor le había dado el don de pasar mucho tiempo en oración, y aunque era hija de padres muy ricos que vivían en un castillo, ella la mayor parte de su tiempo para jugar lo dedicaba a la oración. Era tanto su devoción que a los 9 años le pidió permiso a sus papás y entró al convento dominico de Santa María Magdalena. Y les llamaba tanto la atención a las monjas porque la niña, hagan de cuenta que vivía como si fuera una monja consagrada. Para las monjas era un gusto y una bendición tenerla.
ella les preguntaba y les cuestionaba a las monjas: hermanas, ¿cómo pueden comulgar y no morir de gozo? ¿Cómo pueden recibir a Jesús Eucaristía y no caer muertas de la alegría y el gozo de tenerlo y de recibirlo? Ella no podía comulgar porque en esa época hasta los 12 años se daba la primera comunión. Cuando ella cumplió 11 años y al terminar la misa, se dieron cuenta las hermanas, las monjas, de que ella se había quedado frente al altar como extasiada, y en ese momento se percataron que una hostia flotaba sobre su cabeza, por lo cual inmediatamente fueron a avisarle al sacerdote lo que había sucedido. El sacerdote, gracias a Dios, tuvo el discernimiento de que era el momento preciso para darle su primera comunión. En el momento en que el sacerdote le dio la comunión, la niña perdió el sentido y pasó a un éxtasis, del cual murió ese día. Fue su primera y última comunión. Cumplió el mensaje que decía: recibir a Jesús y morir de gozo. Su cuerpo hasta la fecha permanece incorrupto en la misma ciudad. Y fíjense el regalo, porque a pesar de la Segunda Guerra Mundial, que fue bombardeada, la basílica donde está el cuerpo incorrupto fue la única parte que no se dañó a pesar del bombardeo. Su cuerpo está incorrupto y es considerada la patrona y protectora de los niños que hacen la primera comunión, la beata Imelda Lambertini. Macerata, en el año de 1356. Aquí en Macerata se presentaba una duda muy peculiar al sacerdote que estaba celebrando la misa. No estaba seguro de la presencia de Cristo en la hostia cuando él la fraccionaba. Ya ven que siempre fraccionan la hostia los sacerdotes, ¿sí? Hay una analogía que es muy importante. A ustedes se les ha roto un espejo. Cuando se nos rompe un espejo, ¿nos vemos en pedacitos o en cada pedacito de espejo nos vemos completos? Nos vemos completos hasta en el pedacito más chiquito. Es lo mismo que pasa en la hostia. Así sea el pedacito más chiquito, está presente Jesús completamente. Sin embargo, este sacerdote dudaba de que eso fuera cierto. Y en el momento de fraccionar la hostia ya consagrada, la sangre comenzó a derramarse en el corporal. Fue tal su impresión que obviamente le informó a su obispo, y el obispo Niccolò di San Martino aprobó el milagro y lo bendijo. Aquí fue una de las cosas más hermosas, porque se instituyó cada año una procesión por todo el pueblo con el Santísimo, cosa que muchas veces los católicos no nos atrevemos a hacer. Ojalá y lo tomáramos como ejemplo y pudiéramos en cada fecha de Corpus Christi hacer una procesión en la cual saliéramos a la calle a dar testimonio de lo que es nuestro Señor. Aquí es una ampliación del corporal donde quedó, y pues quedan restos de las manchas de sangre, nada más. Desgraciadamente, pues muchos no se han preservado de acuerdo por los años, y sin embargo están presentes con el testimonio vivo. Otro milagro que tuvimos es en la ciudad de Bois-Signor-Isaac en el año de 1405, un pequeño pueblito en Bélgica, cerca de Francia, en la frontera. Fíjense lo increíble del Señor. Este muchacho, hagan de cuenta que era un típico de los americanos que vienen en el Spring Break aquí a Cancún. Era un destrampe, le encantaba la pachanga y no era la persona más adecuada como para pensar que iba a vivir un milagro eucarístico, ¿verdad? Sin embargo, el Señor tiene sus planes y Él sabe por qué los escoge. Tuvo un sueño en el que vio a un joven de 30 años con una capa azul. En un momento el joven se quitó la capa y le dijo: mira cómo me han maltratado, búscame un doctor y un juez que puedan defender mi causa. Imagínense que ustedes están dormidos y de repente se le aparece un hombre de 30 años con una capa azul, y al abrirse la capa les dice: mira cómo me han maltratado, búscame un doctor y un juez que pueda defender mi causa. Obviamente le dijo: oye, pues ¿dónde encuentro un juez y un doctor? La noche siguiente, no por miedo sino por precaución, invitó a su hermano a que se fuera a dormir con él, ¿verdad? El miedito no anda en burro, como dicen. Sin embargo, se le volvió a aparecer y le dijo: toma la llave de la capilla y entra ahí me vas a encontrar. Juan se encontró en éxtasis y fue transportado a la capilla, donde al ver el crucifijo se dio cuenta verdaderamente que era Jesús. Fíjense, el mismo martes anterior que él había tenido el sueño, el padre Pedro tuvo una locución interna que le dijo: ve a la capilla de Bois-Signor-Isaac mañana a celebrar misa. No le obligaba a ir a misa porque él iba a tener otra celebración de fiesta. Sin embargo, cuando llegó,
descubrió que había un pedazo de hostia pegado al corporal. Se espantó mucho pensando que se le había olvidado desde la semana anterior. Sin embargo, al despegar la hostia, empezó a sangrar y continuó por 5 días. Lo más hermoso es que la hostia no se mojaba de sangre, sino derramaba sangre alrededor de ella sobre el corporal. Después de eso, aquí pueden ver el corporal, la parte oscura es la mancha que dejó por 5 días. Juan obviamente se convirtió totalmente, y como el milagro se lo habían llevado para que hubiera testimonio de un obispo, durante 6 años se dedicó a luchar y en oración hasta que consiguió que regresara a la capilla original y que volvieran a tener el milagro donde hasta la fecha se conserva y se puede ver. Aquí lo ven con la custodia que le hicieron y está el corporal en el centro. Otro milagro eucarístico lo tenemos en la ciudad de Bagno di Romana en el año 1412. Se pueden apreciar aquí las manchas de sangre del corporal. En un pueblito había un sacerdote que también tenía problemas con su fe. Sin embargo, al celebrar misa durante la consagración, cuando miraba dentro del cáliz, vio que el vino se convertía en sangre. Lo peor que le pasó, ¿saben qué fue? Que la sangre empezó a hervir, palpitó y latió. Y en todos los documentos que dan testimonio de este milagro dice que la sangre estaba viva. Imagínense que de repente tiene el cáliz y empieza a brotar la sangre palpitando, latiendo como si estuviera brotando de un corazón. Obviamente, pues pobre del sacerdote, ¿verdad? Que tuvo la bendición, digo pobre por el susto, pero qué bendición que el Señor lo haya escogido. Y aquí está la parte del corporal donde las manchas de sangre cayeron después de hervir. Les repito que es increíble porque cada milagro es diferente. El Señor tiene toda la infinidad y todos los recursos para mostrárnoslos. Pero lo más hermoso es recordar que aquí la sangre estaba viva, latiendo y palpitando, brotando del cáliz. Otro milagro eucarístico que tenemos es en la ciudad de Erding, en Alemania, en el año de 1417. Había un sacerdote que experimentaba una gran pobreza. Había un campesino que era muy pobre, muy pobre él, y tenía un gran amigo que le iba muy bien y un amigo que era muy devoto y que recibía la Eucaristía cada vez que podía. Entonces este amigo le decía: no entiendo qué me pasa, mira, si siembro, la cosecha está buena, pero las uvas se me pudren. Si tengo animales, las vacas van bien, pero las ovejas no tienen lana. Dice: debo de confesarte que hay ocasiones que tengo que quedarme sin comer para que mis hijos puedan comer. Dime el secreto, ¿cómo le haces tú para que te vaya bien? Este hombre pues no era muy instruido, era pues campesino y aparte no por ser campesino pues no estaba muy instruido. El amigo le dijo: ¿sabes qué? Lo único que te sugiero es que tengas a Jesús en tu casa todos los días. Él se lo decía figuradamente de que fuera a comulgar todos los días, a lo que este campesino interpretó, el pobre, que tenía que llevarse la hostia a su casa. Él pensaba que si tenía la Eucaristía siempre en su casa, su suerte cambiaría. Entonces empezó a maquilar un plan en su cabeza para cómo obtener una hostia consagrada y llevársela a su casa. Se preparó y fíjense qué día, el Jueves Santo, el día que se instituyó la Santa Eucaristía, se llevó a la iglesia un pedazo de tela de hilo limpio y a la hora de la comunión se acercó nerviosamente pensando en que todos tenían puesta la vista en él, ¿sí? Aquí pueden ver un pedazo de tela ampliado donde hay manchas de sangre del paño que llevó este campesino, ¿sí? Iba muy nervioso, pues imagínense, pensando que todo el mundo lo estaba viendo. La hostia fue puesta en su lengua y él se fue a una esquina para sacar la hostia de su boca. De regreso a su casa iba lleno de gozo. Hagan de cuenta, iba pensando en todo lo que iba a comprar. Dijo: ahora sí, pues hasta voy a llevar de vacaciones a la vieja Cancún y le voy a comprar vestidos nuevos y carro nuevo y animales nuevos. Pero de repente empezó a trabajar algo que se llama conciencia. Fue tal su arrepentimiento porque se castigaba en la profanación eucarística, inclusive hasta con la muerte, que decidió regresar a la iglesia. Cuando tomó de nuevo el camino a Erding, la hostia resbaló de la tela, flotó en el aire y al caer desapareció. Imagínense el susto: primero se lleva la hostia, luego se le cae, vuela y desaparece. Dijo: ¿y ahora qué le digo al Padre, verdad? Sin embargo, corrió a la iglesia,
Y cuando llegó con el sacerdote le explicó lo que le había pasado. Obviamente el sacerdote, ya ven que después de la misa pues siempre se queda alguna gente o racilla platicando con él. Entonces el sacerdote corrió hacia el camino con medio pueblo también alarmado de lo que le había pasado, siguiéndolo, ¿sí? Y desde cierta distancia pudieron ver la hostia en el suelo nuevamente. Se acercó para recogerla, pero nuevamente el cuerpo de nuestro Señor Jesús voló hacia arriba en el aire, permaneció allá arriba flotando y al caer desapareció. Pues ahora sí estaba peor. Fueron y le informaron al obispo del área sobre el milagro que había pasado. El señor obispo también no se quedó en su lugar, sino fueron al lugar del camino. Cuando se acercó el señor obispo, nuevamente vuelven a ver la hostia, vuelve a brillar y a flotar en el aire, y finalmente la hostia desapareció por última vez. Todo el mundo estaba intrigado y no sabían qué pasaba. Sin embargo, el obispo dijo: vamos a arrodillarnos todos y a orar para ver qué es lo que el Señor quiere, que nos dé el discernimiento de lo que nos quiere decir con esto que está pasando. Se pusieron a orar y dijeron: lo que el Señor quiere es que aquí donde se desapareció la hostia, construyamos un templo en el cual nos dediquemos a adorar a Jesús Eucaristía en el Santísimo Sacramento. Y fue lo que hicieron. ¿Cuántas bendiciones recibimos? ¿Cuántos milagros y cuántos regalos cuando verdaderamente con la oración y bajo la dirección de nuestros sacerdotes podemos discernir lo que el Señor quiere de nosotros? Otro milagro en la ciudad de Siena en el año de 1730. Días antes de la fiesta de la Asunción, los sacerdotes habían consagrado hostias extras porque pues iba a haber un mundo de gente. Sin embargo, unos ladrones robaron en la Basílica de San Francisco. Se habían llevado las hostias y el cáliz. El pueblo estaba consternado buscando las hostias perdidas. No sabían si se habían robado las hostias para profanarlas o si nada más era por robarse los instrumentos de oro del Señor. Después encontraron las hostias en la caja de ofrendas de la gente pobre, que era una caja de madera toda sucia. Sin embargo, las limpiaron lo mejor que pudieron y decidieron guardarlas, pues para que se deshicieran ahí. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Pasaron 50 años, primero, bueno, obviamente fueron pasando el tiempo y las hostias no cambiaban, ni se desbarataban, ni se destruían. Hicieron una prueba y pusieron estas hostias junto a otras y las guardaron. Las hostias nuevas las cerraron herméticamente y estas quedaron en su envase a la intemperie. En un lapso de un año, las otras hostias las que no estaban consagradas, se habían convertido en polvo y estas seguían tan frescas como si nada. 9 años después se hicieron pruebas microscópicas y se determinó que las hostias seguían tan frescas como si estuvieran recién horneadas. Fíjense, eran 358 hostias y 6 mitades. Hasta la fecha quedan 270 hostias, porque a los 50 años, cuando se proclamó el milagro, ya no se permitió que ninguna persona consumiera ninguna hostia. Su santidad ha estado 2 veces de visita en el lugar. Y las hostias, después de 270 años, siguen estando tan frescas como si las hubieran horneado y consagrado el día de ayer, hoy mismo, ¿verdad? Vamos a platicar un poquitito nada más qué es lo que ha pasado con los santos, porque al fin y al cabo es a lo que todos estamos llamados, a ser santos. ¿Qué es lo que ha hecho en estas gentes especiales que llamamos santos poder llegar a esa santidad? Y nos daremos cuenta que lo primero es esa adoración a la Eucaristía y la devoción a la Virgen. ¿Se acuerdan de la profecía de San Juan Bosco? San Antonio de Padua. Yo creo que muchas mujeres de aquí lo conocen, ¿verdad? Por lo de las moneditas y otras cosas. Pero San Antonio también tiene otras cosas. San Antonio nació en Lisboa en el siglo XIII y sin embargo era un hombre que tenía un discernimiento y una devoción tremenda. San Antonio le creían tanto, era un hombre al cual el Señor le había dado una unción para predicar tremendamente. Cuando él estaba en el pueblo de Rimini, era un puerto, entonces imaginan cuántos barcos y marineros llegaban y todo, y había muchos herejes. Cuando él salía a predicar, se burlaban mucho de él. ¿Saben qué hacía San Antonio? En lugar de predicarle a los herejes, se volteaba del lado del mar y todos los peces salían del agua a escuchar la homilía de San Antonio. Al terminar les daba la bendición y los peces se volvían a meter al agua. Obviamente cuando la gente veía todo esto, le llamaba mucho la atención y se convertía.
Sin embargo, los enemigos de la iglesia quedaban anonadados y no buscaban cómo hacerle problemas. Había un hombre que se llamaba Bombillo, Bonneville era no tengo la traducción exacta, y él lo reta para que hiciera lo mismo con su mula. Llega y le dice: a ver, San Antonio, usted encantador de peces, a ver si es capaz de hacer lo mismo con su Eucaristía con la mula que yo tengo. Obviamente Bombillo, ya saben lo que hizo, dejó a la mula 3 días sin comer, y San Antonio ayunó y oró por 3 días para que se manifestara la voluntad del Señor. Al tercer día celebró misa. Ya se podrán imaginar cómo estaba ahí la plaza, ¿verdad? Después tomó la hostia consagrada y se la llevó a la plaza, y hagan de cuenta que estaban de lado los herejes y del otro lado San Antonio con los creyentes. La plaza estaba llena de personas. Obviamente Bombillo tentaba al animal con un balde de cebada fresca. Imagínense la pobre mula después de 3 días sin comer. San Antonio le habló suavemente al animal, le dio un pequeño sermón y levantó la hostia en alto y le dijo: criatura de Dios, te invito a que vengas a adorar a tu Señor. La mula ignoró a su dueño y la cubeta de alimento. Fue a donde estaba San Antonio y se arrodilló en ambas patas frente a la Eucaristía. El milagro mayor fue que también Bombillo siguió el ejemplo y creyó. Y aquí, con todo respeto, siempre que doy la plática les digo que ojalá y aprendamos y no seamos más mulas que las mismas mulas, porque ellas sí creen. Con todo respeto, ¿eh? Santa Clara de Asís. ¿Han oído hablar de Santa Clara de Asís? Santa Clara de Asís, la prima de San Francisco. Dicen cosas tan hermosas, dicen que Santa Clara y San Francisco, imagínense en 2 santos la atracción que había. Y para evitar tener malos pensamientos, platicaban uno de espaldas al otro. Santa Clara, increíble, que Dios nos dio la oportunidad también de estar en Asís. Es una ciudad que, hagan de cuenta, decía un compadre que tengo, que de vivir ahí cualquiera se vuelve santo porque es preciosa, como aquí en Cancún. Yo les digo que en Cancún, si el sol se ocultara del lado del mar, sería el paraíso. Dios no quiso que fuera así, porque si no estarían muy creídos diciendo que ya viven en el paraíso. Es casi el paraíso. Pero volviendo a Santa Clara, en una ocasión estaba Santa Clara ya muy enferma en su lecho de muerte, y llegaron los sarracenos, los moros que iban a atacar el convento. Este era por el rey Federico de Alemania, que quería conquistar esa parte. Sin embargo, imagínense lo que era para estos sarracenos llegar a un convento de monjas. Iban a hacer destrozo y medio con las mujeres y todo. Fueron a decirle muy preocupadas las monjitas a Santa Clara: ¿qué hacemos? Dijo: no se mortifiquen, el Señor siempre nos protegerá. La ayudaron a levantarse y ella fue a donde estaba la custodia con el Santísimo, y tomándole en sus brazos la levantó y le habló: Señor, te pido que, si es tu voluntad, nos protejas de estos sarracenos y protejas también a la ciudad de Asís, pero que se haga tu voluntad y no la nuestra. Qué bien los sarracenos, imagínense, la custodia en las manos de esta monja, que salieron despavoridos y nunca atacaron la ciudad. Cuentan también que Santa Clara había oído la voz de un niño que dijo: en mis manos está que los proteja. Cuando ella ya estaba a punto de morir, estaba en el lecho de muerte y estaba con una gran tristeza en su corazón, porque no había tenido la oportunidad de ir a comulgar en Navidad, el 24 de diciembre, Nochebuena. ¿Saben qué le regaló el Señor? La arrebató, o sea, fue por ella a su cama y la llevó primero a Catedral a que viera la celebración eucarística. Posteriormente la llevó a Belén en el momento en que estaban haciendo Jesús. Era lo que platicamos hace un poco del tiempo escatológico, que en la eternidad ya no va a haber tiempo, ni principio ni fin. Y ella platicó con la Virgen, con San José y con el niño. Después de esto regresó y a las pocas horas falleció. Qué bendición que tengamos santos así, ¿verdad? Mucho les podía platicar de más, nomás que por falta de tiempo lo platicaremos después. Santa Juliana Falconieri, Santa Catalina de Siena, ¿se acuerdan del milagro de Siena? Donde también está ella. Otro que les platico, que no son santos, pero es gente que ha pasado ayunos: Alejandrina de Acosta, ¿sí? 16 años que solo se alimentó de la Eucaristía. ¿Saben qué le pasó a esta mujer? A los 14 años trataron de violarla, y por no dejarse violar, por consagrarse al Señor, se aventó por una ventana y quedó paralítica.
vivió 16 años exclusivamente de la Eucaristía. La foto de la derecha es una foto real de ella, pues esta era una simulación. Como ven, se ve muy triste, ¿verdad? ¿Se ve triste? Y nada más tomaba la Eucaristía. Otra persona, no sé si hayan oído hablar de este siglo, de Teresa Newman, una hermana que se dedicó y se consagró también a vivir, nada más que ella estuvo 36 años sin beber y sin comer nada, alimentándose nada más que la Eucaristía diaria. En el Berlín, en la Alemania, en esos años difíciles, en 1927, una comisión eclesiástica mandó a 2 médicos y 4 enfermeras a que la examinaran durante 15 días encerrada en un hospital, que no la dejaran cada segundo del día sin que estuviera confirmado que no iba a comer ni a beber nada. Confirmaron durante 15 días que no comió ni bebió nada durante ese tiempo, solo recibió la Eucaristía. A ver, fíjense, ¿se le ve triste? Ya la ven de viejita. Tuvo las heridas, o sea, los estigmas del Señor en manos y pies y costados por 36 años. Y fíjense, durante los éxtasis comenzaba a sangrar por los ojos y luego por las manos, pies y costados. Hasta 2 litros de sangre en cada éxtasis. Cuando pasaba el éxtasis, no le quedaban ni señales de heridas y la piel le quedaba como si fuera niña. ¿La ven qué contenta está? Y es actual, fíjense qué bendición. Algunos de los milagros eucarísticos de los 90, estos no están autorizados por la iglesia, están en estudio, nomás los platicamos. En Betania, en 1991, el padre Otti estaba consagrando en la capilla junto a la gruta de las apariciones. Cuando partió la hostia en 4, la hostia comenzó a sangrar. Aquí está en la custodia, si se fijan, está la hostia partida en 4 partes y aquí están las manchas de sangre. Esto fue en Marlboro, Nueva Jersey. El padre Robert Rooney, el 10 de abril de 1994, estaba consagrando cuando empezó a brotar sangre de la hostia. Posteriormente fue examinada por varios médicos confirmando que era sangre humana. Aquí pueden ver la hostia que hasta la fecha se conserva y el análisis microscópico donde está sangre y confirmado que es sangre humana. ¿Por qué confirman que es sangre humana? Porque hay una bacteria que a veces ataca al pan sin levadura que es de forma roja. Entonces se ha siempre confirmado a través de estudios con médicos de que es sangre. Methuen, Massachusetts, un ministro que iba a dar la comunión, al abrir el tabernáculo descubrió que una de las hostias estaba sangrando. Aquí está la hostia hasta la fecha y ahí ven ustedes cómo sangró. Está un relicario donde continuó sangrando. Fue examinada y está comprobado que es sangre humana. En Worcester, Massachusetts, una niña que a los 3 años se aventó una alberca que no tenía agua y quedó con parálisis cerebral. Tiene 9 años en el cual el único alimento que recibe es la Eucaristía. Les autorizó el obispo a tener un tabernáculo en su casa. Fíjense que de los 2 ángeles que forman el tabernáculo emana un aceite aromático. Lo han analizado y no encuentran el origen terreno de ese aceite. En Roma, Italia, hay una visionaria, María Rossi, que también al besar un crucifijo y después salió una hostia del costado. Esta es una simulación. La hostia también que consagraron ahí, miren cómo sangró. Fíjense si no es milagro. Una mujer tomó esta fotografía el 26 de noviembre de 1995 a las 3 de la tarde cuando estaba sangrando la hostia. ¿Tendrá forma eucarística? Nahu Corea, de los más actuales. Julia Kim, una coreana, en el momento que le dan la comunión, miren, la comunión se volvió un pedazo de carne con sangre. El 31 de octubre Julia visita el Vaticano y ante su santidad pasa el mismo milagro. Julia también tiene una imagen de la Virgen que es de escasos 30 centímetros. La imagen llora sangre. ¿Saben por qué llora? Por los abortos, por los niños abortados. Aquí se puede ver en mayor ampliación lo que le sucede a Julia. Julia tiene también los estigmas de Cristo, aquí está la confirmación. Y está actual. Barbeau, Michigan. Aquí fue una cosa hermosa porque a un sacerdote se le cayó una hostia en la patena y la puso en la copa de ablución. Debido al mal tiempo, lo informó una semana después. Cuando le habló a su obispo, el obispo le dijo: destrúyala. Y aquí el sacerdote confiesa que fueron 2 milagros. El primero,
que la hostia se había convertido en sangre, porque al destruirla todavía en la copa de la ablución sentía que era sangre. Y el segundo, el obedecer a su obispo que le había pedido que lo hiciera. Miren lo que apareció en un edificio de Clearwater, Florida. ¿Lo alcanzan a ver? 18 metros. Obviamente las gentes dicen que esto fue debido a la refracción por los aspersores y por el sol, pero cuando no están prendidos los aspersores sigue apareciendo la imagen de la Virgen de Guadalupe. Para aquellos que creen, una explicación no es necesaria. Para aquellos que no creen, no hay explicación posible. Lo dijo el Papa Urbano VI cuando el milagro eucarístico con Santo Tomás Moro. En cuanto a las revelaciones privadas, esto lo dijo otro papa: es mejor creer que no creer en ellas, porque si crees y resulta ser verdaderas, te sentirás feliz de que creíste, porque nuestra Santa Madre lo pidió. Si resultan ser falsas, tú recibes todas las bendiciones como si fueran verdaderas, porque creíste que eran verdad. La palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5, 19, 21: no apaguen el espíritu, no desprecien lo que dicen los profetas, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Esto nos pasó en Villaldama, en Monterrey, en un pueblito. Tomaron en el momento de una hora santa la fotografía, y si se fijan aquí se alcanza a ver la silueta de lo que está en la hostia en la custodia, la silueta de la Virgen. Para terminar, este es un cuadro que está en la ciudad de Monterrey, en una casa muy humilde. ¿Alcanzan a ver lo que le pasa al cuadro? Está llorando. Y hay pétalos de rosa que tiene y nos tocó esto, los fotografié personalmente. Vean los pétalos. Han aparecido la imagen de la Virgen, la imagen de Cristo y muchas cosas más. Esto fue lo que nos daba el Padre en un retiro, de lo que significa Eucaristía: eternidad, unión con el Padre, Cristo, afectividad, reconciliación, intercesión, sacrificio, transformación, invitación y adoración. Ya tengo que terminar, pero les platicaría. Por lo menos les digo que durante 10 años fui gerente general de exportaciones de una empresa. Viajé por todo el mundo y nunca, donde quiera que fui, tuve la oportunidad de comulgar. Nunca me faltó la Eucaristía. Taiwán, Indianápolis, Tierra Santa, en Roma, en cualquier lugar siempre pude recibir la Eucaristía. En una ocasión me llamó mucho la atención cómo el Señor se comporta. Acababan de operar a mi esposa de la matriz, eran cerca de las 10:30 de la noche, y me pidió que si le llevaba la Eucaristía. No estaba mi director espiritual, quien es como ministro extraordinario me autoriza a llevársela. Sin embargo, en la fe y en la confianza, ¿saben qué pasó? Llegó un sacerdote que ni sabía que la habían operado y dijo: vengo con el Santísimo a darle la comunión a tu esposa. En una ocasión estaba en un retiro en Puerto Vallarta, llegué a comulgar porque me dedico a trabajar en organización de eventos como esto, y llegué justo cuando estaba terminando la misa y el sacerdote estaba dando la comunión. Faltaba una persona y la iglesia de Guadalupe de Vallarta hay que caminar mucho. Dije, ya no alcancé a comulgar y me va a dar pena pedírsela al sacerdote al final. En ese momento, hermanos, al sacerdote se le cayó la forma de la mano al dársela a un viejito. Y yo sentí en el corazón que el Señor me decía: me tiro al piso para esperarte a que llegues a comulgar. En lo que la levantó, llegué y comulgué. Ya les platicaría más, pero el tiempo se me acabó. La hija estuvo de misiones, la mayor, en África. Los hijos vivieron un retiro intenso. No se preocupen, basta con uno que crea en la casa y todos los demás se salvarán. Para terminar, si Dios me da la oportunidad, nomás vean este pequeño videíto que es un momento de adoración para Cristo. Que Dios les bendiga.